un bello amanecer cada día. Gracias por los alimentos que pones en la mesa de cada uno de nosotros, Padre amado. Señor, te pido que sea usted bendiciendo, cuidándolos, guardándonos en todo momento a cada una de las personas que estamos en esta conferencia. Señor, que sea usted bendiciéndolos, cuidándolos, a mis compañeros, a mis maestros y a sus familiares, Señor. Señor, danos sabiduría, entendimiento, para poder realizar nuestros deberes, darnos fuerzas, Señor, cada día para poder seguir adelante. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por todo, Dios. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios. Amén. Ok, Adriana. Buenos días, compañeros y maestros. Yo les voy a hablar sobre el cuento. Un momento, Adriana, un ratito. Cabrera y Yuilema, ¿me encienden la cámara? Ulloa, Medina, me encienden la cámara, porque si no empiezo a sacarlos de la clase. Automáticamente que usted ingresa, debe encender su cámara. Por favor, solo el audio de Adriana. Adriana, no sales en la cámara, se te ve una bandera del Ecuador nomás. Ahí va a ingresar Daniela para la exposición. Dejémosla que ingrese. Ok, Daniela, recién te doy el pase. Ten la bondad, enciende tu cámara. Me recuerda que mientras su compañera está exponiendo, yo estoy revisando todo lo que usted está haciendo. Así que usted debe estar atento a la exposición porque le voy a hacer preguntas. Cabrera, su cámara, enciéndala. Triago, Rosa, su cámara. Los que recién estoy dejando ingresar. Qué bonito que ahora, ¿no? Así que todo lo pueden aportar. Chicos. Bueno, empecemos, Adriana, hasta que Boñay pueda ingresar, que hay problemas con el internet. Empecemos. Bueno, yo me acuerdo que iba a hablar sobre qué es el cuento. Ya, ok. Las caras. ¿A quién le...? Ay, ahí está Daniela. Ok, ¿a quién le iba a tocar hablar sobre el origen? Ahí está el origen del cuento. Ay, no. A ella le tocaba hablar sobre el origen del cuento. Ok, tienes un problema con el auricular, Boñay. Suena como bien feíto. Bueno, empecemos. Ustedes exponen y yo reviso sus compañeros que estén atentos a la exposición. Ya, empiecen. Buñay, empieza, Buñay. Ya. Primero con oración, ¿verdad? Sí, ya oró Adriana, no te preocupes. Ya te ayudo. Ya. Ya. Sobre el origen del cuento, autorizado por fantasía popular. De hecho, gracias a estas obras, el cuento se desarrolló posteriormente en Europa. En la Europa medieval se describieron numerosos relatos. En Francia destacaron los romances de caballeros. Asimismo, Goethe, Chaucer y Guillaume Boccaccio llevaron a sus culturas lo mejor de la tradición medieval y antigua. Ok. Bueno, yo les voy a hablar sobre qué es el cuento. El cuento en sí es un género literario perteneciente a la narración. Esto es un texto escrito por uno o varios autores. La forma de transmisión se puede dar de manera escrita o oral.
También los cuentos se clasifican en cuento popular tradicional, cuento infantil, cuento maravilloso, cuento policial, cuento de ciencia ficción. A continuación les voy a hablar sobre las características del cuento. Un ratito. Hermana, digo las características porque sí me sé algunas características sin necesidad de ver las diapositivas. Y tú no buscas tampoco eres como hermano. No, sí digo mañana que había tenido por si buscar. Las características del cuento se presentan en otros géneros narrativos. Por ejemplo, en ficción, aunque puede inspirarse de hechos reales, un cuento debe, para funcionar como tal, recordarse a la realidad. Argumental, el cuento tiene una estructura de hechos entrelazados, acción-consecuencias en un formato de introducción, nudo y desenlace. Única línea argumental, a diferencia de lo que sucede en la novela, en el cuento todos los hechos se encadenan en una sola sucesión de hechos. En sí, el cuento, en pocas palabras, es algo breve, preciso y sencillo, no es tan largo. A continuación, mi compañera les va a hablar. Hermana, en la diapositiva. Yo voy a hablar sobre la estructura del cuento. Introducción o planteamiento. La parte inicial de la historia donde se presentan todos los personajes y sus fundamentos, donde se presenta la normalidad de la historia. Desarrollo o nudo. Es la parte donde se presenta el conflicto, el problema de la historia. Toma forma los hechos, desenlace o final, parte donde se suelen dar el clímax, la solución a la historia y finalidad, la narración. Incluso en los textos con final abierto hay un desenlace, puede terminar en una feliz o no. Gracias. Ok. Esto es para Adriana. Estos eran los que le hacía falta. Adriana, tienes abierto el audio, puedes leer los elementos del cuento. Estos son muy importantes en el cuento. Los elementos del cuento. Los elementos del cuento, tal como cualquier texto narrativo, relatan hechos que le suceden a unos personajes de un lugar y un tiempo determinado, o cuando suceden los hechos. Acción, acontecimientos que desencadenan las historias, generalmente la historia. Ok. Y este es para Buñay, para que ella también lo pueda dar a conocer. Dice algunos recursos activos. Narrador puede emplear técnicas diversas para contar objetivos directo o indirecto, protagonista o no. Información. Saber administrar la información que se ofrece al espectador
es un recurso muy útil. Suspenso. Es el suspenso, contamos pasión del espectador y jugamos con sus emociones. Anticipación. Al espectador siempre le gusta adivinar, puede jugar con este factor y dotarle la información necesaria para que pueda anticipar. Originalidad, ironía, humor, factor, sorpresa, finales abiertos. Gracias. Ok, chicas. Bueno, voy a hacerles una pequeña retroalimentación. Ahorita ya se me puso bien feíto el internet. Conocemos que el origen siempre del cuento es algo mitológico. Allá en Grecia, en Roma, aún en la antigüedad, los sumerios, babilónicos, pero lo hacían de forma oral. ¿A través de qué? De los sentimientos y emociones de la fantasía popular. Luego ya se desarrolla en Europa, en la época media, la Edad Media, llamada medieval, en Francia, en todo lo que tiene que ver en el continente europeo. Pero, ¿qué es un cuento? Número 1, pertenece al género literario, en sí narrativo. ¿Qué es lo que va a hacer? Como lo dice que es narrativo, va a narrar. Y una historia debe ser corta, breve, de personajes que suceden en lugares determinados que pueden estar basados en historias reales, pero como la palabra lo dice, su mayoría son fantasía, de la mente extraordinaria de quien los escribe. Se transmite de forma oral, pero luego ya lo traemos a la escritura. Usan la forma oral, ¿por qué? Porque esta es una manera de llamar la atención de la persona que es el receptor, el cual está escuchando. Y uno de los escritores más famosos en lo que es cuentos son los hermanos Grimm. Espero que hayan leído alguno de sus cuentos. Con respecto a las características del cuento, la primera ya se las dije. Debe ser clara, corta, precisa, tiene que tener vida en los personajes, que enganche. Si ustedes se han dado cuenta, en los cuentos también como en la fábula, aunque las fábulas son animales en su gran mayoría, por no decir todo, los cuentos también se hacen mucho que tiene que ver con la naturaleza, los animales, pero también se centra mucho en los seres humanos. Son ficciones inspiradas, como yo decía, de lo real. El argumento debe tener la estructura, que es el inicio, el nudo, el desenlace. Siempre hay una acción que va a llamar la atención. Esa acción es la que se va a ir desarrollando hasta que llegue la solución a todo lo que se dé. La estructura va a ser fijado en un argumento. Como es un estilo narrativo, tiene que ser el argumento para ir llevando una secuencia. Siempre todo va a girar a ese personaje principal. Va a empezar qué le sucedió, quién es el personaje principal, y nos da la oportunidad de hacer hipótesis. Bueno, y a lo mejor pase esto, ¿qué sucederá si por ejemplo, en Caperucita Roja, cuando recién empezamos, qué pasará con el lobo, con este malvado que se la comió? Entonces, siempre al receptor se le da la oportunidad de hacer hipótesis, de engancharlo. Va a ser en prosa, escrito como nosotros, en nuestra escritura, ¿verdad? Y sobre todo, como yo les decía, el cuento no debe ser largo para no aburrir al receptor. Y algo que yo le agregaría al cuento, en la característica, debe darle vida con los colores. Jugar mucho y el contraste con los colores, porque a la mayoría de los niños les llama la atención el color. Y ahí está la estructura, que es el inicio, donde empieza todo, se dan a conocer los personajes, el lugar, el tiempo, el desarrollo, donde empiezan a suceder cada una de las acciones, y el desenlace es cuando ya, yo le digo, explota todo y ahora sí nos enteramos de lo que ha sucedido realmente. Existen tipos de cuentos, que es el popular, que es el que se ha ido pasando de generación en generación, de forma verbal, el cuento literario, que ya es de una manera escrita, más exaltando la belleza de la literatura.
siempre va a ser guiado, va a ser su base fundamental el cuento popular. Los elementos, el espacio donde suceden los hechos, el tiempo pasado, presente, futuro, la acción son la serie de acontecimientos que se van a dar en el cuento, que son los que nos van a tener en el suspenso, y los personajes están los protagonistas y los secundarios. Y muy importante reconocer los recursos que vamos a utilizar para nuestro cuento. El narrador, que yo ya les enseñé en octavo de básica, protagonista, omnisciente, ¿verdad? Testigo, según se cuente o se narre el cuento. Información debe ser administrada para ofrecerle al espectador qué está pasando, qué va a suceder. El suspenso, porque mientras se desarrolla el cuento, algo pasa, algo sucede. Entonces tenemos que estar ahí, que el espectador o el receptor esté con sus emociones, sí, esto va a pasar, y de pronto no sucede. La anticipación es la hipótesis que yo le decía, que nosotros podemos adivinar, uy, esto a lo mejor sucede. Y la originalidad es lo que le pongamos a nuestro cuento. Sorpresa, ironía, humor y un final que a lo mejor usted no se esperaba. Entonces, nosotros estamos listos para escribir nuestro cuento. Vamos a ver ejemplos de cuento, cómo escribir un cuento, porque nosotros vamos a escribir un pequeño cuento. Voy a trabajar con las preguntas que están aquí. Ok, vamos a empezar con la primera pregunta. ¿En qué país se destacaron los cuentos de romance y caballeros? Adriana nos hablaba sobre estos países en los cuales destacaron los cuentos. Recuerde que en los cuentos antiguos hablaban de la chica que esperaba a su príncipe, ¿verdad? Ese fiel caballero que la iba a rescatar. Entonces, son cuentos en la mayoría en los cuales te da a ser parte de él, a fantasear con la realidad. Entonces vamos a la primera pregunta y le vamos a dejar a Intriago que nos responda la primera pregunta. Ok, Intriago. En Francia, hermano. Ya, muy bien, en Francia. Siguiente pregunta. ¿A qué género literario pertenece el cuento? ¿A qué género literario pertenece el cuento? Le voy a hacer esta pregunta. Ulloa, la pregunta es para usted. ¿A qué género literario pertenece el cuento? Ulloa, por favor, la pregunta para usted. ¿A qué, si ya están con las manitos levantadas, a qué género literario pertenece el cuento? ¿A qué género literario pertenece el cuento? Las cámaras encendidas de los que ya tienen apagado, Yuilema, Geraldine. Entonces la pregunta se la voy a hacer a Gabriel. Gabriel, contéstanos, por favor. Pertenece al género literario de la narración. Narración, seguro. A ver, ayúdenmelo a Gabriel. Herrera, ¿a qué género pertenece? ¿Está seguro que lo que dijo Gabriel? Herrera, abra su audio, tenga la bondad. Puede ser que sí, puede ser que no, porque lo he visto atento, entonces por eso le estoy preguntando. Sí. Sí, seguro. La pregunta es para Rosa, ¿qué es un cuento? El cuento es un género literario narrativo que está formado por inicio, desarrollo y conclusión. El final puede ser feliz o triste. Ok, la misma pregunta para López, ¿qué es un género literario?
¿Qué es un género? ¿Qué es un cuento? ¿Qué es un cuento? Bueno, la misma pregunta para Maite. Maite, ¿qué es un cuento? Es algo que usted debe estar atento a la clase. Yo no le digo que me busque ahí las diapositivas, que busque el concepto. No, yo no leí las diapositivas. Yo de lo que escuché les di un concepto. A ver, Maite. A ver, Maite. Por favor, cierre el audio, tenga la bondad, Aurea. Allí, Maite, tienes abierto el audio. Es un texto narrativo escrito, donde se expresan ideas, sentimientos. Muy bien, muy bien. Y una característica especial del cuento es la fantasía, que sí puede estar basada en hechos reales, por supuesto. Estructura del cuento, Ariana. Estructura del cuento. Daniel, enciende tu cámara. Estructura del cuento. Para Carriel es la pregunta. Yo. Ay, no abras el audio. Dije que la pregunta era para Carriel. Carranza, la misma pregunta. Introducción, Miss. No, hija, esa no es la estructura. Pero. A ver, otra vez, empieza. Empieza, Carriel. Introducción o desenlace. Introducción o, cada uno le dio un nombre. Introducción, nudo o, desenlace o. Desenlace. Introducción o, tienen dos No sé, por nombres. eso no me acuerdo de estos tres. A ver, Noles, que quieres hablar y no me abres el audio. Verás que eso baja en conducta. A ver, Noles, háblame. A ver, digo. Sí. Título. Ya. Introducción o desarrollo. Ya. Nudo o problema. Desenlace Sí. final. Muy bien, así es, Noles, muy bien. Siguiente pregunta. Porque eso de nudo, eso ya es para escuelita. Ya imagínense, están a punto de ir a bachillerato. Ya ustedes ya deberían hablar elementos del cuento. Vamos a esos elementos del cuento. Ah, Cano. Elementos del cuento, hijo.